Todo empezó con una simple llamada de su novio, que abrió las puertas del infierno para ella. Un dinero caído del cielo la arrastró de golpe a una espiral de codicia, traición y persecuciones mortales. Una guerra a vida o muerte entre criminales, que arranca con una tensión insoportable. Kime Eho, aterrorizada, conduce como loca bajo la lluvia. Una voz amenazante suena por el móvil. Te atraparé esta noche. Cuando lo haga, estarás muerta de miedo, lanza el teléfono lejos por la ventana. La lluvia oculta su rastro. Pero no puede esconder el pánico que siente. ¿En qué lío se ha metido? Eho trabaja en seguridad del aeropuerto, revisando tras día en una rutina aburrida. Pero ese empleo no es lo que parece. Su sueldo es tan bajo que duda hasta al comprar un café. Hoy, espera en la salida del aeropuerto, esperando a su novio, Lee Do-kyun. Pero no aparece por ningún lado. Él es copiloto de una aerolínea. Así que debería haber llegado puntual. Eho siente que algo va mal. De repente, ve a un extraño preguntando por ella. Y sale corriendo a esconderse. Pasa el resto del día como si estuviera ausente. Rechaza salir con sus compañeros después del trabajo. Su jefe se le acerca y le comenta. Esta mañana, alguien vino preguntando por ti, diciendo que era tu tío. A Eho le da un vuelco el corazón. Y pregunta nerviosa qué le respondió. Al saber que su jefe le dijo que no la conocía. Respira aliviada. El jefe le advierte que ese tipo tenía mala pinta. Y le pregunta si se ha metido en problemas con prestamistas. Eho lo niega de inmediato. Pero prefiere callar el verdadero motivo de su miedo. El jefe no insiste. Solo le pide que tenga mucho cuidado al salir. Ella aún no tiene ni idea de que su novio, Do-kyun, está huyendo de los matones. No solo debe 3 meses de alquiler, sino que se ha gastado todos los ahorros de Eho. Ahora mismo, unos cobradores de deudas lo tienen acorralado en un callejón de Bangkok. Lo están amenazando. O paga el dinero, o tendrá que dejar un riñón para saldar la deuda. Do-kyun, desesperado y sin salida, no tuvo más remedio que entregar la casa de su novia, Eho, como pago. Menos mal que todavía le quedaba un poco de conciencia. Llamó a escondidas para avisarle a ella. Vete de casa ahora mismo. Eho no entendía nada de lo que pasaba. Pero Do-kyun le colgó de golpe. Ella solo supo que alguien estaba a punto de irrumpir en su casa. Así que se apresuró a recoger sus cosas. Pero justo cuando terminó, derribaron la puerta. Al ver a esos tipos tan amenazantes, saltó por la ventana presa del pánico para escapar. Ya en el autobús, recibió otra llamada de su novio. Resulta que, desde el año pasado, él tenía una deuda enorme de juego. Y hasta ahora no ha podido pagarla. Él le prometió, muy seguro, que lo resolvería todo sin problemas. Y aquí es donde empieza lo importante. Un empleado de su amigo acababa de morir en Camboya. El cuerpo tenía que llegar a Corea antes de mañana. El ataúd llegará mañana. Necesito que tú misma lo pases por seguridad. Asegúrate de que pase por la aduana sin problemas. Eho sintió que aquello no traía nada bueno. Pero al no tener otra opción, aceptó a regañadientes. Al día siguiente, en su puesto de control, rezaba en silencio para que todo saliera bien. De repente, el ataúd pasó por el escáner y la alarma empezó a sonar. Ella, nerviosa, apagó la alarma de inmediato. Su jefe se acercó preguntando qué pasaba. Ella intentó mantener la calma y mintió, diciendo que el ataúd tenía metal por fuera. El jefe echó un vistazo rápido y la dejó pasar. Después, subieron el ataúd a una furgoneta. Y aquel novio despreciable estaba esperando dentro del vehículo. Luego, los dos coches salieron juntos hacia la autopista. Un coche de 7 plazas lo seguía muy de cerca. Todo parecía ir sobre ruedas. Pero a mitad de camino, Lee Do-kyun un arma de repente. Obligó al mafioso Han Bok a cambiar de ruta. Esta traición fue totalmente inesperada. Han Bok, muerto de miedo, tuvo que obedecer. El coche de adelante notó que algo andaba mal. Llama a Han Bok a toda prisa. Pero, ¿cómo lograr que Do-kyun le conteste? Al llegar a un lugar apartado, Do-kyun echa a Han Bok del coche. Pisa a fondo y desaparece. Han Bok, furioso, patalea y maldice. El capo Park Ho-cheol aún no sabe que el plan falló. Sigue dando órdenes a sus hombres con orgullo. Limpien todo y mándenlo a la granja. Lo dice como si nada. No crean que habla de ganado. Se refiere a deshacerse de un cadáver. Y el próximo en la lista es Lee Do-kyun. En eso, Park Ho-cheol recibe la llamada de Do-kyun. Quedamos en transportar el ataúd para saldar la deuda. El trato era por 212 millones. Pero qué pena. Me parece que eso no es suficiente. Prepárame 1.000 millones en efectivo. Resulta que Do-kyun ya tenía un plan de escape. Sospechaba que en el ataúd había mercancía ilegal. Así que decidió darle la vuelta y robarlo. Pero, podrá contra el jefe de la mafia. Tras colgar, Park Ho-cheol echa humo de rabia. Nunca nadie se había atrevido a amenazarlo así. Llama de inmediato a Kim Hin-man. Un policía que debería ser de la ley. Pero que está compinchado con los criminales. Park le ordena rastrear el móvil de Do-kyun. Por su parte, no pierde el tiempo.
Llama a Eho para que tome un taxi hasta donde está él. Al llegar, Eho entra en un almacén en ruinas y ve a Do-kyun. Él le advierte que debe encontrarse con alguien para conseguir una gran suma de dinero, suficiente para que ambos se larguen de aquí. Al oír los 1.000 millones, Eho se queda helada, aún sin salir de su asombro. Do-kyun le da una misión vital. Le dice que espere dentro del coche, que conduzca hasta el punto de encuentro cuando él la llame. Si pasan de las 12 de la noche y no hay llamada, que se largue de allí inmediatamente. Y que se deshaga de ese teléfono desechable. En resumen, tu misión vital es esta. Que ese ataúd no caiga en manos de nadie más. Eho no daba crédito a lo que oía. Intentó sonsacarle la verdad. Pero Do-kyun le pidió esperar a terminar el trabajo. Él le pintó un futuro ideal, prometiéndole una vida de lujos en Francia. Cegada por el amor y el dinero. Eho acabó aceptando. Pero, de repente, presenció una escena brutal. Un coche atropelló a Do-kyun y lo lanzó por los aires. Resulta que el jefe mafioso, Ho Cheol, quería eliminar testigos. Ordenó a sus hombres peinar la zona buscando la furgoneta. Muerta de miedo, Eho se escondió en el vehículo. En ese instante, sonó el teléfono de Do-kyun. Eho. Vete de ahí ahora mismo. Y la llamada se cortó de golpe. Eho rompió a llorar desconsolada. Pero la cruda realidad no le dio tiempo para el duelo. Han Bok, uno de los matones, la había descubierto. Desesperada, arrancó el coche para huir. Pero ya la tenían acorralada. Cerró los ojos, apretó los dientes y pisó el acelerador a fondo. Arrolló a los gánsteres, mandándolos por los suelos. Apenas salió del almacén, chocó contra el coche del jefe. Se recompuso y volvió a acelerar. Pero Ho Cheol no iba a dejarla escapar tan fácil. Tomó un atajo y saltó directamente al techo del coche. En ese momento, estaba completamente fuera de sí. Aferrado al techo, golpeaba el parabrisas con furia. Eho estaba aterrorizada. Presa del pánico, se subió a la acera. El coche dio un salto violento. Y logró sacudirse a Park Ho Cheol de encima. Eho creyó que por fin estaba a salvo. Pero él volvió a llamarla desde el móvil de Lee Do-kyun, amenazándola para que entregara el ataúd. Se quedó paralizada del miedo. Tiró el teléfono y se perdió en la lluvia de la noche. Pero, ¿a dónde podía ir? De repente, recordó una mina abandonada de su infancia. Y condujo directamente hacia allí. Sentada en el coche, se quedó en shock, sin poder reaccionar. Ahora, sus sueños de una vida tranquila se habían desvanecido. Y además, atrapada en un peligro mortal constante. Todo el lío empezó por culpa de aquel ataúd. Tenía mucha curiosidad por saber qué ocultaba dentro. Con mucho cuidado, levantó la tapa. Al quitar la tela roja, se quedó helada. Estaba lleno de lingotes de oro puro, de 24 quilates. Cada lingote pesaba 10 kilos. Ahora, la fortuna y la desgracia le habían caído encima a la vez. Los recuerdos llevaron a Eho de vuelta a su infancia. De pequeña, se cayó por accidente en una mina. No la encontraron hasta que anocheció, gracias a su madre y sus amigos. Para su madre, ella solo era una gafe. Y no era una forma cariñosa de hablar. Era puro rechazo. En aquel entonces, su madre solo pensaba en salir de fiesta. Ni siquiera se preocupaba por Eho. Al final, se lo gastó todo. Y terminó casándose con un prestamista. A Eho no le quedó otra que seguirla hasta allí. Aquel ambiente era asfixiante, no podía ni respirar. Siempre soñaba con escapar de ese lugar. Había estado ahorrando dinero a escondidas. Pero no era suficiente para nada. Así que le echó el ojo a la caja fuerte. Tras pasar días intentándolo, por fin logró descifrar la combinación. Pero antes de ver qué había dentro, escuchó gritos desde fuera. Resulta que su padrastro estaba cobrando una deuda. Ese tipo siempre estaba metido en líos turbios. De repente, descubrió a Eho. Ella se tosó sobre la mesa fingiendo estar dormida. Pero el padrastro no iba a dejarlo pasar. Y empezó a intentar propasarse con ella. En el forcejeo, logró herirle y salió corriendo. En cuanto pudo, llamó a su madre. Eho le suplicó que se la llevara de allí. Para su sorpresa, le dijo que se refugiara en casa de su tía Mija. Y que volviera cuando al padrastro se le pasara el enfado. Si no, que se olvidara de tener madre. Esa noche, Eho lloró hasta quedarse seca. Nunca había sentido calor ni cariño en su vida. Al final, tomó la decisión de marcharse. No volvería a pisar esa casa nunca más. Volviendo al presente. Eho llega al aeropuerto, arrastrando su cuerpo agotado. No sabe si su novio, Lee Do-kyun, sigue vivo o ha muerto. Justo cuando está a punto de perder la cabeza por la ansiedad. La policía irrumpe en el aeropuerto para investigar. Revisan las cámaras de seguridad del ataúd. Y exigen saber por qué no lo abrieron cuando sonó la alarma. El supervisor da un paso al frente y asume toda la culpa. Argumenta que si el ataúd llegó a subir al avión, es porque ya había pasado todos los controles de seguridad. Por tanto, al aterrizar, no había necesidad de volver a comprobar nada. Como la policía no encuentra ninguna fisura en su relato. Les preguntan si saben algo sobre el paradero de Lee Do-kyun. Todos niegan con la cabeza.
El supervisor lanza una mirada furtiva a Ejo. Ella se apresura a justificarse, diciendo que Lee Do-kyun y ella solo son simples compañeros de trabajo. Justo en ese momento, la policía recibe una llamada, informando que Do-kyun está en urgencias en el hospital de Yampo. Los agentes se retiran de inmediato. Pero está claro que son secuaces de Kim Jin-man, el policía que protege a la banda. Ejo exhala al fin un suspiro de alivio. Sin embargo, el supervisor la llama para cantarle las 40. Se ha dado cuenta de que Ejo se ha metido en un buen lío. Por miedo a verse involucrada, la obliga a renunciar a su puesto de inmediato. Así, Ejo se queda sin su sustento. Pero no tiene tiempo para lamentarse. Porque lo único que le importa es la verdad sobre aquel oro. Por la noche, esquiva a los matones y entra en la habitación del hospital, despertando a un Lee Do-kyun que seguía inconsciente. Le cuenta que la policía parece saber lo del contrabando en el ataúd. Además, los matones están vigilando fuera. Ejo le aconseja entregarse, con la esperanza de obtener clemencia judicial. Do-kyun, pensando que solo había mercancía ilegal, teme que si se entrega, los criminales acabarán con él. Pero Ejo le revela la verdad. No era mercancía ilegal lo que había en el ataúd. Era oro puro. Lingotes de 10 kilos cada uno. Y a ojo, calculo que habría unos 100. Al oírlo, Do-kyun se emociona al instante. Y su mente empieza a maquinar a 1000 por hora. Le ordena a Ejo que, bajo ninguna circunstancia, revele dónde está el ataúd. Para entonces, me entregaré voluntariamente. La verdad es que no tengo ni idea de qué hay dentro. Solo acepté hacer el transporte por dinero. Si la policía no encuentra pruebas, solo me caerá un año. Contrataré a un buen abogado. Y trataré de salir antes. Le insistí a Ejo que guardara el secreto a toda costa. Después, Ejo siguió el plan al pie de la letra. Volvió a aquella mina abandonada. Buscó un rincón y cavó un hoyo bien profundo, donde enterró todo el oro. Luego, prendió fuego al ataúd. Finalmente, escondió el coche en un almacén viejo. Limpió cada huella dentro del vehículo con cuidado. Ahora solo le quedaba esperar. Esperando a que Lee Do-kyun se pusiera en contacto. Mientras tanto, Lee Do-kyun ya sabía que el ataúd estaba lleno de lingotes. Así que cuando el gángster Park Ho-cheol vino a amenazarlo, no se inmutó lo más mínimo. Transfiere 1000 millones de wons a mi cuenta. Ocúpate de la policía y ayúdame a salir del país. Solo entonces te diré dónde está el ataúd. Al oír eso, Park Ho-cheol se enfureció y quiso matarlo en el acto. Pero el tipo no cedía ni a las amenazas ni a los sobornos. Y además lo tenía totalmente contra las cuerdas. Al jefe no le quedó otra que darle una paliza. Y marcharse lleno de rabia. Al fin y al cabo, el contenido del ataúd valía mucho más que la vida de Lee Do-kyun. La historia vuelve con Ejo, que al no tener a dónde ir, regresó a casa de su madre. Pero el reencuentro entre ambas fue bastante tenso. Su madre le reprochó que se fuera a buscar trabajo, para terminar volviendo con el rabo entre las piernas. Ella le contestó que prefería aguantar a su padrastro antes que irse de allí. Aún así, su madre era de las que ladran pero no muerden. Y terminó dejándola quedarse en la casa de empeños. Aquella noche Ejo no podía dormir. Se puso a mirar el precio del oro en internet. Porque Lee Do-kyun necesitaba pasta para el abogado. Estaba deseando vender el lingote que tenía. Pero ¿a quién demonios se lo vendes ahora? Aunque tenía el oro en sus manos, no sentía ninguna alegría. Solo se siente una presión asfixiante. Mientras tanto, el jefe Park Ho-cheol recibe el aviso policial de que hallaron el coche. Pero el ataúd no está por ninguna parte. Lee Do-kyun no suelta prenda ni aunque lo maten. Así que Park Ho-cheol piensa en el mafiosillo Han Bok. Como él iba en el mismo coche que Lee Do-kyun, lo captura para interrogarlo sobre el escondite, pero ni amenazándolo con cortarle la oreja habla. Y a Park Ho-cheol no le queda otra que soltarlo, furioso. Él sabe bien que Lee tiene un cómplice. Solo que aún no sabe quién es. Cambiamos de escena hacia Ejo. Apenas sale de casa. Alguien empieza a merodear preguntando por ella. Es el gángster Han Bok. Ejo no tiene idea de que la están buscando. Está ocupada preguntando precios en una joyería. El dueño le explica que el precio del oro se ha disparado. 1 kilo de oro cuesta unos 150 millones de wons. Así que 10 kilos serían 15.000 millones. Ho calcula el valor del oro que tiene. Y se queda helada al ver que vale 150.000 millones de wons. Está en shock y aterrorizada. No se atreve a venderlo todavía. Así que va a pedirle un préstamo a su tía Mija, prometiéndole pagar todo en un mes. La tía cree que es para tratar la enfermedad de su madre. Al oír eso, Ejo se queda en blanco, descubriendo el cáncer de su madre. Pero la tía Mija tampoco tiene esos 50 millones para prestarle. Ejo se marcha, totalmente desesperada. Justo cuando duda si vender el oro o no, Han Bok aparece de la nada frente a ella. Ejo. Es ella, seguro. Resulta que de niños jugaban juntos. Por eso Han Bok todavía la llama hermana mayor. Pero ella no está para recuerdos. No quiere involucrarse con nadie. Y sube a un autobús para perderlo de vista.
Han-bok golpea el cristal saludándola. Pero con una sonrisa bastante siniestra. Eho se estremece al darse cuenta de que él la vio esa noche. Su repentina aparición aquí. Está claro que sabía desde el principio que ella era cómplice de Lee Do-kyun. ¿Por qué no se lo dijo al jefe de la banda entonces? En cuanto a Eho, al regresar a la casa de empeños, vio a su madre vendiendo un reloj de oro. Pensó que aquel tipo seguro compraría oro ilegal. Así que lo siguió para tantear el terreno. El hombre fue directo: si el origen no está claro, paga una miseria. Se dio cuenta al verla tan nerviosa y sospechosa. Él sabía perfectamente que ese oro era robado. Eho, nerviosa y sin experiencia, puso una excusa para largarse rápido. Pero él no la dejó escapar. Si ya has venido a vender, no puedes irte así como así. Tienes que enseñarme la mercancía sí. Dicho esto, se abalanzó para quitarle la mochila. Pero Eho no se iba a dejar intimidar. Sacó un spray de pimienta y lo dejó ciego al instante. Luego, salió corriendo a toda velocidad hacia la tienda. Al verla llegar, su madre se marchó. No sin antes decirle que cerrara bien la puerta. Pero lo inevitable terminó ocurriendo. En mitad de la noche, Han-bok forzó la entrada y se coló. Al oír ruidos, Eho se escondió rápidamente. Cuando Han-bok entró en la habitación, ella saltó tras la puerta, le apuntó con el arma. Y le gritó que ya había llamado a la policía. Pero a Han-bok no le asustó en absoluto. Se rió, diciendo que incluso con la policía, ella no tendría un final feliz. Han-bok la amenazó. Piensa bien lo que vas a hacer. Ese ataúd está lleno de mercancía ilegal. Estaba claro que él también quería su parte del pastel. Por eso no le contó nada a su jefe sobre Eho. Lo que no esperaba era encontrarse con lingotes de oro. Eho, por supuesto, no le creyó ni una palabra. Le gritó que se fuera de allí inmediatamente. Pero Han-bok no iba a dejar escapar un premio tan gordo. Aprovechando un descuido, se lanzó sobre ella y la tiró al suelo. Entonces notó que la mochila pesaba demasiado. Eho se lanzó a recuperar su mochila. Ambos se enzarzaron en una pelea brutal. Pero una chica débil no era rival para él. La lanzó contra el suelo sin ninguna contemplación. Han-bok abrió la mochila para mirar. Al ver el brillo del oro, se quedó mudo de la impresión. Oye, ¿pero qué demonios? Detrás, Eho intenta levantarse a duras penas. Han-bok se queda mirando el lingote de oro, sin poder creerlo. Eho lo amenaza con un palo, gritándole que lo suelte y se largue. Pero Han-bok es un viejo lobo de mar, ha visto de todo. No iba a dejar pasar semejante fortuna. Aún así, le devuelve el lingote a Eho. No es que tenga miedo. Es que quiere saber toda la verdad. Con una sola frase, tiene a Eho donde quiere. Da igual lo que haya en ese ataúd. Para nosotros es lo mismo. ¿Sabes qué es lo más importante? Si podemos convertir eso en dinero real. Ese es el problema que ella no puede resolver sola. Han-bok presume de tener contactos para mover el oro. Pero ella no es ingenua, no se fía ni un pelo. Han-bok se señala la oreja y se hace la víctima. Cuando el jefe me amenazó con cortarme la oreja, para que cantara la verdad, aguanté como un campeón. Solo resistí pensando en ti. Suena convincente. Si no, no habría venido él solo. Habría traído a toda su banda. Aún así, Eho no se fía del todo. ¿Y si la traiciona en cuanto consiga el oro? Han-bok es muy astuto, para que ella esté tranquila. Propone que le dé un lingote cada 3 días. Vende uno, le trae el dinero y luego le da el siguiente. Eho no tiene más remedio. Está desesperada por dinero. Así que acepta el trato de Han-bok. Pero se guarda unas bajo la manga. Cuando él pregunta cuántos lingotes hay en total, ella miente y dice que solo 10. Con 10 lingotes vendidos, tendrá suficiente para salir del apuro. Ya verá qué hace con el resto después. Han-bok propone dividirlo a medias. Ella le recuerda que hay que contar con Lee Do-kyun. Él también tiene derecho a su parte. A Han-bok no le queda otra que aceptar. Al jefe de la banda ya no le queda mucho tiempo. Tiene que localizar el cargamento antes de que vuelva el jefe. No sabrá qué decirle. Llama al inspector Kim de inmediato. Le pide que rastree los contactos de Lee Do-kyun. El inspector Kim vuelve a la comisaría. Y le pregunta a un antiguo subordinado. El agente informa que la furgoneta lleva placas falsas. Por ahora, no hay más pistas. Aún así, revela un secreto sobre el ataúd. Dicen que está lleno de lingotes de oro. Resulta que es el fondo negro del jefe. Dinero sucio del tráfico de mercancía ilegal durante años. 10 toneladas en total. Tras una filtración de información, el gobierno lanzó una inspección por evasión fiscal. El jefe dividió el oro en 10 envíos para sacarlo del país. Cada ataúd contiene exactamente 1 tonelada. La policía ya interceptó uno en Hong Kong. Por tanto, el ataúd que llegó a Corea, sin duda es parte del cargamento. Está claro que el dinero lo compra todo. Kim no duerme investigando la ruta del vehículo. Revisando las cámaras, encuentra la dirección. Cuando se reúne con el capo en el karaoke, dice que el ataúd debe estar escondido por Yeon-san. Si atrapan a los tipos que rondaban por allí,
Darán con el paradero del ataúd enseguida. Luego, insinúa que dentro hay oro. Viendo la cara del capo, queda claro que no tenía ni idea de lo que contenía. El inspector Kim se burla de él, diciéndole que el jefe lo ha dejado de lado. Eso hace que el capo rechine los dientes de rabia. Si no necesitara la ayuda del inspector Kim, ya habría montado un escándalo. La escena cambia hacia Han-bok. Está negociando con el joyero Onseo. Parece un tipo amable y honrado. Pero enseguida nota que ese oro es sospechoso. En el fondo, no quiere aceptar el trato. Pero la paga que ofrece Han-bok es muy tentadora. La suma es tan grande que lo deslumbra. Así que acepta sin dudarlo. Han-bok lo lleva al coche para mostrarle la mercancía. Ho saca un lingote de oro. Onseo confirma que el oro es auténtico. Los cita a ambos en el taller esa misma noche. A medianoche, los tres se reúnen a escondidas. Como el lingote es enorme, tardarán hasta el amanecer en terminar. Bajo su vigilancia, Onseo empieza a fundir el oro. Sus herramientas y movimientos son muy profesionales. Divide los 10 kilos de oro en 10 partes iguales. Mientras Ho y Han-bok esperan, él le lanza una pregunta inesperada. Ya habías estado en esa mina, ¿verdad? A Ho le da un vuelco el corazón. Teme que él descubra dónde está escondido el oro. Después de todo, jugaban allí de niños. Ella lo niega todo y dice que no recuerda nada. Han-bok insiste en rememorar el pasado. De repente, se escucha un ruido en la puerta. Es el jefe de Onseo. Han-bok agarra el oro de la mesa, a toda prisa. Y se esconde junto a Ho. Onseo abre e intenta hablar con calma. Miente diciendo que funde oro de 14 quilates. El jefe no parece sospechar. Pero les da una mala noticia. Ha vendido el taller a otra persona. Le dice a Onseo que busque otro empleo. Justo cuando el hombre se da la vuelta, un lingote cae del bolsillo de Han-bok. El ruido del metal pone al jefe en alerta. Onseo intenta detenerlo de inmediato. Pero el hombre insiste en ver qué pasa. Han-bok, al verse acorralado, agarra algo pesado y le golpea la cabeza. Pierde los nervios y quiere acabar con él. Ho y Onseo se lanzan a frenarlo. En medio del caos, a Onseo se le ocurre un plan. Dirán que un ladrón entró a robar. Y que él no sabe nada del oro. Luego, Ho y Onseo amenazan al tipo. Le advierten que, si sigue actuando así, se acabó el trato y no colaborarán más. Aún así, Han-bok sigue furioso y tenso. Sin más opciones, Ho apela a los viejos tiempos. Siempre me haces caso, ¿no es cierto? Cuando me desmayé en la mina, tú me salvaste. Ella explica que no quería remover el pasado. Por eso fingió no recordar nada. Al oír eso, Han-bok se calma un poco. Luego, carga al dueño y lo lleva al hospital. Por su parte, Onseo, bajo la mirada de Ho, termina finalmente de fundir el oro. Para llevarse bien y trabajar a gusto. Ho le da generosamente una barra de oro como adelanto. De camino a casa, ella le exige una promesa a Han-bok. Mientras trabajes conmigo, prohibido matar a nadie. Si te veo amenazando o haciendo sangrar a alguien, lo nuestro se termina aquí mismo. Han-bok se burla, llamándola hipócrita. Robando oro ajeno mientras se da aires de santa. Al final, no es mucho mejor que él. Aunque dice eso, tras recibir una mirada furiosa de ella. El chico promete obediente que tendrá cuidado. Al llegar a casa, agotada por el esfuerzo, Ho se tira en la cama y cae rendida. Al despertar, ve a su madre curándole las heridas con tristeza. Se las hizo anoche, forcejeando con Han-bok. Su madre, malinterpretando todo, cree que se metió con prestamistas. Ella intenta explicar, frustrada, que no debe nada. Pero su madre no le cree ni una palabra. Si no debes dinero, ¿cómo explicas esas heridas? Ho, cansada, deja de intentar explicarse. Discuten tanto que terminan en una pelea a gritos. Aunque ambas se preocupan profundamente por la otra. Solo saben decirse cosas que duelen. Al final, hace enojar tanto a su madre que ésta se va. Dejando a Ho sola, rompiendo a llorar. Pero pronto, un nuevo problema las acecha. Algo que nadie esperaba. El padrastro de Ho regresa de repente. Su madre, aterrorizada, le dice que se esconda y no haga ruido. Planea salir para engañarlo y que se vaya lejos. Pero ese miserable no piensa irse. Ha vuelto para ajustar cuentas con ella. Resulta que su madre había vendido a escondidas algunos objetos de la casa de empeños. El comprador, al ver que el precio era algo alto, se le fue la lengua y se lo contó al padrastro. Al enterarse, él regresó furioso para revisar los libros. Y descubrió que esos objetos no aparecían por ninguna parte. Tras echarlo, él rugió: «Te has vuelto loca. Mantenía a tu madre, una camarera con una carga como tú. Y en lugar de agradecérmelo, te atreves a robarme dinero». Dicho esto, agarró un cuchillo para darle a su madre. Una lección que jamás olvidaría. El vientre de ella estaba lleno de cicatrices, demostrando cuánto había sufrido años de brutal maltrato. Justo cuando la bestia iba a atacar, Ho le dio un golpe brutal en la cabeza con un palo.
El padrastro cayó desplomado sobre un charco de sangre. Su madre, aterrorizada, le dijo a Ejo que huyera de inmediato. Entonces, le puso su libreta de ahorros en la mano. Es el dinero que he ahorrado trabajando. Lo he guardado todo este tiempo solo para ti. Tómalo. Y no vuelvas nunca más. Ejo lloraba desconsolada sin querer irse. Pero su madre la empujó hacia afuera con firmeza. Ejo se marchó secándose las lágrimas. Dentro de la casa, su madre llamó a la policía. Confesó que ella había cometido el asesinato. Sola en la calle, mirando la libreta que le dio su madre. Ejo se sentía destrozada por la culpa. Dio media vuelta y corrió desesperada a buscarla. Pero vio coches de policía aparcados frente a la tienda de empeños. Observando desde lejos, rompió a llorar de dolor. Ejo siempre frenaba a Han-bok para que no dañara a nadie. Pero ahora ella misma estaba metida en un homicidio. Aquel año, Ejo huyó y se buscó la vida como pudo. Pero su padrastro siempre la encontraba para acosarla. Acorralada. Terminó trabajando de camarera en un casino. La primera vez que vio a Lee Do-kyun fue cuando él vino a cambiar sus fichas. Él le dijo con doble sentido: a ver si hoy la diosa de la suerte me sonríe. Gracias, Ejo. La segunda vez que se vieron, él le regaló un modelo de avión. Y cambió algunas fichas más. Ese día tuvo suerte y ganó una fortuna. Luego le dijo: esto es tuyo. Gracias a ti he ganado, ha sido cosa tuya. Dicho esto, dejó la tarjeta de la habitación y se marchó. Al principio, Ejo no quiso darle importancia. Pero su padrastro no dejaba de acosarla. Sin lugar donde ir, pensó en Lee Do-kyun. Quizás él podría ser su refugio. Así que, con la excusa de pagarle, fue a buscarlo. Por supuesto, él ni siquiera pensó en aceptar el dinero. Entonces, Ejo puso todas sus cartas sobre la mesa. Únelo todo y apuéstalo por completo. Quiero confiar en ti. Vamos a arriesgarnos. Quiero ver si en mi vida existe realmente algo llamado suerte. Para su sorpresa, esa vez la fortuna le sonrió. Ejo ganó una suma enorme de dinero. Por primera vez, se sintió verdaderamente feliz. Después, se fueron al extranjero con el dinero. Viviendo días de romance inolvidables. En aquel entonces, Lee Do-kyun le prometió que ella sería feliz para siempre. Pero ahora, estos lingotes de oro no le dan felicidad, sino que la obligan a vivir con miedo constante. Para cambiar el oro por efectivo, tuvo que aliarse con Han-bok. Cada vez que vuelve al búnker por el oro, tiene que escabullirse para evitar miradas indiscretas. Su estado mental también ha ido cambiando. Se pone la mano en el pecho y se pregunta: ¿de verdad amo a Lee Do-kyun? ¿O es que solo quiero huir de este lugar? Para alcanzar la felicidad, hay que saber qué es lo que una desea. Al ver el oro brillante, la avaricia empieza a despertar en ella. Pero, ¿tendrá el valor suficiente para lograrlo? En la comisaría, el inspector Kim descubre que quien conducía la furgoneta era una mujer. Al final, reduce la lista de sospechosas a 2 personas. Y una de ellas es, precisamente, Ejo. Justo cuando se disponía a marcharse, escucha que la madre de Ejo está dando su declaración. Entonces ve a su mejor amiga, Mija, suplicando clemencia a los agentes. ¿Oficial? Ella ya está muy agotada, tiene un cáncer en fase terminal. Aún así, la policía debe seguir el protocolo. Presionada por los interrogatorios, la madre de Ejo confiesa la dirección. Mientras tanto, Han-bok no sabe que Ejo ha herido a alguien. Él está tranquilamente vendiendo el oro. Y de paso, se compra una cadena de oro muy llamativa. Al terminar, hace una videollamada a Ejo, presumiendo de que solo le quedan 2 lingotes por vender. Mirando los fajos de billetes frente a él, Han-bok se siente joven y rico, empezando a delirar de grandeza. Mientras Han-bok sigue vendiendo el oro, el inspector Kim llega al aeropuerto para investigar. Busca a la jefa de seguridad del aeropuerto. Quiere sacarle información sobre Lee Do-kyun. Al ver al policía, la jefa se pone nerviosa. Pero, en el fondo, siente un alivio. Resulta que ella y Do-kyun fueron amantes. Aquel día, Do-kyun le pidió que condujera el coche de huida. Pero ella lo rechazó rotundamente. Arréglatelas tú solo. No me arrastres a tu miseria. Seguro que no es la última vez. Tu adicción al juego no tiene remedio. No soy tan tonta como para arruinar mi vida por ti. Parece que Lee Do-kyun era un contrabandista experimentado. Y así, fue expulsado sin contemplaciones. De todos modos, es un secreto entre ella y Do-kyun. ¿Por qué iba a contarle la verdad al inspector Kim? Se inventa que ese día solo fue al cine. Como el inspector Kim no tiene pruebas, pregunta dónde está Ejo. Así se entera de que ella ha renunciado. El círculo de investigación se cierra. Y decide ir a hablar con Ejo. Tras la partida del inspector, la jefa le envía un mensaje a Ejo, advirtiéndole que prepare una coartada para el día del incidente. Mientras ella está angustiada, Han-bok aparece con un coche nuevo. ¿Sabes? ¿Has visto alguna vez un fajo de billetes así? Nunca habrás tocado algo así, ¿verdad? ¿A qué es emocionante?
Pero Ejo no puede alegrarse. No sabe cómo enfrentarse a la policía. Y menos aún se sabía si el padrastro estaba vivo o muerto. En realidad, el padrastro ya había despertado. Mija intentaba hacer de mediadora, prometiendo que la madre de Ejo devolvería el dinero de las ventas. Pero él, con frialdad, soltó palabra por palabra. Dile a esa mocosa de Ejo que traiga el dinero aquí y me vea. Si no, me encargaré de que acabe en la cárcel con su madre. Sin otra opción, Mija llamó a Ejo. Al oírlo, Ejo se quedó bloqueada, sin saber qué hacer. Viéndola tan angustiada, Hanbok le preguntó qué pasaba. Como él parecía de fiar, ella le contó toda la verdad. Esa noche, mientras esperaban a que Onseo fundiera el oro, a Hanbok se le ocurrió un plan. O usar el dinero para comprar el silencio del padrastro. O acabar con él de una vez por todas. Tras pensarlo mucho, Ejo eligió la primera opción. La escena cambia al centro de detención, donde el oficial Kim quiere hablar con la madre de Ejo. Por su charla, se nota que son viejos conocidos. Cuando la madre de Ejo era mucho más joven, hubo un altercado con alguien más. Y fue el oficial Kim quien intervino para ayudarla. No se sabe qué pasó después con su relación. Pero está claro que lo suyo fue algo importante. El oficial Kim decidió ir a buscar al marido para poner las cosas claras. El padrastro, por supuesto, no pensaba quedarse de brazos cruzados. Aunque no esperaba que Ejo apareciera tan pronto. Él creía que podía manipularla fácilmente. Pero la Ejo de ahora ya no es fácil de intimidar. Con dinero en el bolsillo, su actitud cambió por completo. No solo quería pagar la deuda de su madre. También quería comprar la casa de empeños. Para sacar al padrastro de sus vidas para siempre. He revisado las cuentas. La mitad del negocio está hipotecado. Además, debes una montaña de dinero. Yo cubriré esa deuda. Y el resto te lo pagaré en efectivo. Él no creía que ella tuviera tanto dinero. Así que, por avaricia, le exigió 1.000 millones. Pero ella, sin regatear ni un poco, aceptó el trato al instante. La única condición fue que retirara la demanda. Quedaron en verse esa noche en la casa de empeños. Para hacer el pago y firmar el contrato de una vez. Como aún no tengo suficiente dinero, le pido a Hanbok que me lleve al aeropuerto para renunciar. Al tramitar los papeles, la jefa descubre que vivo en Jeonsan. Y adivina que Lee Do-kyun y yo nos llevamos el ataúd. Me advierte de inmediato. Ni se te ocurra decirle a la policía que estás en Jeonsan. Ya saben que el coche que llevaba el ataúd se dirigió directo hacia allá. Es cuestión de tiempo que den contigo. Obviamente, Ejo lo niega todo. Entonces, la jefa suelta la bomba. Resulta que ella fue novia de Lee Do-kyun. Y aquel día, él le pidió que condujera para él. Pero ella le dio calabazas. Además, lo desenmascara diciendo que Lee Do-kyun tiene una novia en cada sitio al que va. Le advierte que no deje que el amor la ciegue. Un tipo así no merece que arriesgue su vida. Ejo se queda hecha polvo por dentro. Pero por fuera mantiene la calma y finge no saber nada. La jefa, al verlo, no dice nada más. Solo le dice que, si necesita ayuda, la busque. No es por bondad, claro está. Sino porque, si ella está a salvo, su secreto también lo estará. Ejo sube al coche de Hanbok hecha un manojo de nervios. En ese momento, recibe una llamada del oficial Kim. Llama para interrogarla sobre dónde estaba cuando ocurrió todo. Ejo se inventa que estaba viendo una película. El oficial Kim no insiste más. Pero al colgar, Hanbok empieza a inquietarse. Descubrió que el oficial Kim está compinchado con su jefe. Está claro que tanto la policía como los mafiosos quieren el ataúd. Y cuando las cosas no podían ir peor, llega un nuevo problema. El padrastro finalmente ha retirado la demanda. El oficial Kim va a la cárcel para liberar a la madre de Ejo. Pero resulta que ella ha entrado en coma. La lleva de urgencia al hospital. Mija, al enterarse, corre al hospital y llama a Ejo. Le dice que su madre tiene una hemorragia pulmonar y está en shock. Pero esta noche, Ejo debe verse con el padrastro. Le pide a Mija que cuide de su madre. Al colgar, Hanbok le cuenta lo que piensa. Cree que sobornar al padrastro no servirá de nada. No hay garantía de que ese bastardo no. Diles a los policías quién eres. Si él abre la boca aunque sea un poco, el detective Kim Hin-man sabrá que estás aquí. Ahora que tu madre ya está libre. Él piensa que es mejor acabar con ese padrastro de una vez. Si no, con lo codicioso que es, te chantajeará por siempre. Al oír eso, Ejo se quedó pensativa. Cayó la noche. Y Ejo esperaba en la casa de empeños al padrastro. En cuanto lo vio aparecer, le sacó el contrato para que lo viera. Pero al viejo no le importaban los papeles. Sabía de sobra que su casa en ruinas no valía nada. Fue directo al grano y exigió el dinero. Pensaba que ella lo estaba engañando. Pero Ejo sacó 2 bolsas llenas de efectivo. Al viejo se le abrieron los ojos de par en par. No entendía qué estaba haciendo la chica. Ni de dónde había sacado tanto dinero. Ejo ni se molestó en responder. Le lanzó el bolígrafo y le exigió que firmara rápido.
Pero ese hombre codicioso no iba a dejarlo así. No solo se negó a firmar, sino que intentó quedarse con todo el dinero. Al ver que intentaba arrebatarle el botín, Ho forcejeó con él violentamente. Al final, él le dio una bofetada y la tiró al suelo. Casi la pisotea hasta la muerte, justo cuando el padrastro intentaba huir con el dinero. Han Bok entró y le preguntó a Ho: ¿Quieres que acabe con él? Sí, mátalo. Dicho esto, el cuchillo de Han Bok se clavó en su cuerpo. Él aún intentó defenderse, pero recibió más puñaladas, hasta que dejó de respirar. Ho observó todo fríamente. Ella, que siempre estuvo en contra de quitar vidas, ahora tenía las manos manchadas de sangre. ¿Cómo limpiarían este desastre? Al ver al padrastro muerto frente a sus ojos, Ho creyó haberse quitado un peso de encima. Pero no sabía que una tormenta aún mayor la esperaba. Tras ocuparse del padrastro, Han Bok se encargó de hacer desaparecer las pruebas. Entregó el paquete a un contacto de confianza. En este mundillo, todo es un servicio completo. Aunque el tipo sospechó un poco, un buen fajo de billetes fue suficiente para callarlo. En poco tiempo, las pruebas acabaron siendo comida para cerdos. Al volver a la casa de empeños, vio a Ho todavía en estado de shock, y Han Bok le dijo que tipos como su padrastro merecen desaparecer. Le pidió que no le diera más vueltas. Dicho esto, se llevó un lingote de oro, como pago por el trabajo de limpieza. Luego, le dio un documento de identidad falso. Le pidió que usara el nombre de Yuadam para abrir una cuenta bancaria, para guardar ahí el dinero del oro. Ho sabía que la verdadera Yuadam había muerto hace mucho, y que incluso le habían robado los órganos antes de irse. Ahora, la presión sobre Ho era cada vez mayor. Tanto los criminales como la policía la buscaban sin descanso. Al tener las manos manchadas de sangre, el peso del oro casi la dejaba sin aliento. Pero ya no tenía vuelta atrás. Han Bok le recordó que debía deshacerse de todo rápido. Cuanto antes tuviera el efectivo, menos peligro correría. Para moverse con facilidad, Ho usó la identificación falsa para comprar un coche viejo. Mientras charlaba con el vendedor, dijo que ella era la dueña de la casa de empeños. El hombre, extrañado, le preguntó con curiosidad, pues conocía todos los negocios de la zona. Ella le dijo que era un negocio familiar, pero que tras algunos problemas, ahora ella estaba al mando. La explicación de Ho sonó muy convincente. Después, sacó una pistola pequeña y le pidió que le consiguiera algo de munición. Dijo que era para protegerse en la tienda. En el bajo mundo, todo se puede resolver con dinero. Cegado por el pago, el dueño le consiguió las balas de inmediato. Y hasta le enseñó a usar el arma con entusiasmo. Al final, incluso le regaló munición extra. A cambio, el único requisito de él era que Ho le pasara más clientes en el futuro. Ella sonrió y asintió con la cabeza. Mientras Ho estaba ocupada deshaciéndose del oro, el presidente llama a su secuaz, el jefe mafioso, el director Park, ordenándole encontrar el ataúd de inmediato. Además, le advierte claramente: si lo encuentran, que no se les ocurra abrirlo. Y que le llamen a él en cuanto lo vean. Quiere comprobarlo personalmente. El director Park acepta con nerviosismo. Pero al colgar el teléfono, su expresión cambia por completo. Sabe que el presidente no confía en él. Aún así, no se atreve a desobedecer. Así que se pone manos a la obra para encontrar el ataúd. Mientras tanto, el policía Kim llega con noticias. Ha descubierto que la mujer de la carretera esa noche es Cha, la jefa de seguridad del aeropuerto. Está claro que Kim busca echarle la culpa a otros. Park, tras ver los papeles, lo desprecia al instante, dándole apenas 1 millón como pago. Y le amenaza para que no diga ni pío sobre el oro. Si el presidente se entera, a los dos les espera un infierno. Acto seguido, Park va directo al hospital. Convence a un policía conocido para ver a Lee Do-kyun, prometiendo que solo serán 5 minutos. El agente accede y le deja entrar. Nada más verlo, Park va directo al grano. No entendía por qué te pusiste tan terco aquel día. Yo, en tu lugar, habría hecho lo mismo. Estamos hablando de 1 tonelada de oro. Luego insinúa que su cómplice es una mujer. Al oírlo, a Do-kyun le cambia el rostro. Pero al mencionar a la jefa Cha, siente un ligero alivio. Y le responde tajante: ella no es mi novia. Y no tiene nada que ver con ese ataúd. Park pierde la paciencia. Amenaza con ir a por todas las mujeres que él conoce, hasta que confiese dónde está el ataúd. Al final, le da un día para pensárselo. Y se marcha con aire desafiante. Do-kyun siente un escalofrío. Pero ahora no tiene forma de contactar con Ho. Así que no tuvo más remedio que llamar a la jefa Cha. Tómate un tiempo libre. Vete al extranjero una temporada para esconderte. Estás en peligro. Lárgate hoy mismo. La jefa Cha tenía mucha curiosidad por saber qué había dentro. Algo por lo que Do-kyun se arriesgó tanto. Incluso casi pierde la vida. Al ver el escáner, supuso que era oro. Pero Do-kyun no respondió y le colgó. Por otro lado, Ho regresó a la casa de empeños.
y vio que aún quedaban manchas de sangre en los estantes. Mientras limpiaba, la jefa Cha la llamó. Al principio no quería contestar, pero luego recibió un mensaje amenazante, diciéndole que si no respondía, llamaría a la policía para contar que estuvo en Jeonsan. A Ho no le quedó otra que devolver la llamada. La jefa Cha fue directo al grano. Iré a Jeonsan a buscarte. ¿Por qué? Debes estar pasándolo mal con lo que hay en el ataúd, ¿no? Déjame echarte una mano. Ho quería tantear cuánto sabía realmente. Así que quedaron en un bar. Apenas se vieron. La jefa Cha le soltó a Ho. Antes de venir, hablé con Lee Do-kyun. Él me pidió que te ayude a sacar ese ataúd al extranjero. Y hasta me contó lo que contiene. Al oír a la jefa Cha mencionar los lingotes de oro, Ho se mostró escéptica. La jefa Cha insistió, diciendo que ella tenía una forma más segura de transportarlo. Pero cuando intentó sonsacarle dónde estaba escondido, Ho sonrió. Se dio cuenta al instante de que la estaba intentando engañar. Parecía que la jefa Cha no sabía gran cosa. Aunque la descubrieron, no se inmutó. Y añadió, Lee Do-kyun no es alguien de fiar. Mientras la jefa Cha intentaba convencer a Ho de aliarse, no sabía que su coche estaba siendo rastreado por el agente Kim. El director Park también localizó rápidamente la ubicación. Ordenó a sus hombres ir directo al bar. Han-bok estaba ocupado escondiendo el oro. Al recibir el aviso, presintió que algo malo pasaba. Y llamó enseguida a Ho. Pero la música estaba tan alta que ella no escuchó nada. La jefa Cha no dejaba de amenazarla. La policía cree que soy cómplice de Lee. Siendo sincera, no tengo razones para protegerte. Y arruinar mi vida por ti. Ho entendió la jugada al instante. La jefa Cha la estaba chantajeando para quedarse con una parte del botín. Al final, le dio un ultimátum. O se lo daba todo al imbécil de Lee Do-kyun, o se repartían el dinero 50 y 50. Dicho esto, se fue a la pista de baile con mucha seguridad. Ho se sentó y revisó su móvil, viendo por fin el mensaje de Han-bok. En ese momento, el director Park y sus hombres irrumpieron allí. Iban buscando a alguien con fotos en la mano. Ho se escondió en el baño y llamó a Han-bok, dándose cuenta de lo grave que era la situación. Han-bok le dijo que se largara de allí cuanto antes. Ho volvió y sacó a la jefa Cha de la pista. Ambas huyeron por la puerta de atrás. Pero el inspector Kim las vio. Ho no miró atrás, subió a la jefa al coche y aceleró. Mientras conducía, le explicó la situación. Ese inspector, Kim Hin-man, trabaja con ellos. Si las pilla la policía, pasaremos un par de años en la cárcel y ya está. Pero si caemos en manos de esa gente, no solo perderemos el oro, sino que nos costará la vida. La jefa Cha se asustó. Pero el oro le cegaba más que el miedo. Cuando llegaron a la casa de empeños para esconderse, usó una pistola eléctrica y dejó a Ho inconsciente. La jefa Cha se había vuelto loca por completo. No había visto ni una moneda y ya había perdido el juicio. Tras dejar a Ho fuera de combate, fue al coche a revisar la cámara del salpicadero. Y por fin descubrió dónde estaba el oro. Cuando Ho despertó, estaba atada de pies y manos. Y con la boca tapada para que no gritara. Forcejea como puede y logra sacar el móvil. Justo en ese momento, llama Han-bok. Contesta con la nariz y hace algo de ruido. Pero Han-bok no entiende absolutamente nada. En ese instante entra la jefa Cha. Ho esconde el móvil tras su espalda. La jefa Cha le pregunta con tono duro. ¿Has escondido el oro en la mina, con esas ruedas llenas de carbón? Es la mina abandonada al final de la autovía 7, ¿verdad? Ho intenta darle largas para ganar tiempo, prometiéndole repartir el oro a medias. Al otro lado, Han-bok lo ha escuchado todo. Al ver que Ho ya no sirve, la jefa Cha la deja inconsciente con licor fuerte. Ho logra escupir el trapo de la boca. Se suelta las cuerdas y sale tambaleándose del local. Justo entonces, llega Han-bok en coche. Él también conoce ya el escondite del oro. Ho dice que deben llegar antes que la jefa Cha. Han-bok la sube al coche y salen disparados. La jefa Cha ya está en su coche, lista para irse. Al entrar, ve al director Park esperándola. La jefa Cha, aterrorizada, intenta huir. Pero el viejo Park la estrangula por detrás. Él llama inmediatamente a Do-kyun. Por supuesto, Do-kyun no piensa confesar nada. Pero la jefa Cha tiene demasiado miedo a morir. Forcejea y grita la clave de la mina. Mira el GPS y revela la ubicación exacta. Si se hubiera callado, habría vivido un poco más. Tras confesar, el viejo Park acaba con su vida. Al escuchar cómo la jefa Cha deja de respirar por teléfono, Do-kyun le escribe rápido a Ho. Le advierte que debe mover el oro ahora mismo. Cuando Han-bok llega a la zona de la mina, Ho se ha quedado profundamente dormida en el asiento. Al bajar, él ve la barra de hierro que marca el lugar. Encuentra rápidamente dónde está enterrado el oro. Se queda en shock al ver tanto oro en el ataúd. Con los ojos brillantes, empieza a cavar sin parar. En ese momento, Ho se despierta de golpe. Sube todo el oro al coche,
Otra vez me vas a amenazar con un arma sin balas. Dice Hanbok nada más terminar. Ho abre el gatillo con frialdad y dispara al aire. El joven se acojona, entiende que ella va en serio. Volvemos con el director Park. Tras acabar con el jefe Cha, corre directo a la mina. Por el camino, recibe una llamada del presidente. Le pregunta si ya encontró el ataúd con el oro. Pero él, muy tranquilo, le miente y dice que no. Está claro que el tipo quiere quedarse con todo el botín. Aunque, en realidad, el oro está a punto de desaparecer. Hanbok está sudando la gota gorda. Acaba de cargar todo el oro en el camión. Ho sigue sin fiarse ni un pelo de él. Él le asegura que solo quiere su parte del trato. Además, le promete que le ayudará a eliminar al jefe Cha. Pero Ho ya no se cree ni una palabra. Le apunta con el arma y le ordena que se aleje del coche. Aún así, no es capaz de disparar. Le tira su parte del dinero. Y unos cuantos lingotes de oro al suelo. Le advierte que olvide todo lo que ha visto aquí. Y que no se le ocurra volver a buscarla. Hanbok le dice que, si necesita ayuda, la llame. En cuanto se echa la mochila al hombro para irse. Ambos escuchan unos pasos acercándose. No es otro que el director Park. Ho y Hanbok se suben al coche a toda prisa. Hace un segundo se estaban apuntando mutuamente. Y ahora tienen que unir fuerzas para sobrevivir. Al salir marcha atrás, Hanbok reconoce al director. Se la juega y pisa el acelerador a fondo contra él. El director Park sale volando por el impacto. Hanbok acelera y sale de la mina a toda velocidad. Va tan rápido que choca contra un coche aparcado fuera. Ho se da cuenta de que es el coche del jefe Cha. Ven que el jefe Cha está ahí dentro, muerto. Hanbok aprovecha para recuperar el oro que le habían robado. Luego, le exige a Ho que le dé el arma. Quiere volver a por el director Park. Para quitarse el problema de encima de una vez. Ho está paralizada por el miedo. Así que hace lo que él le dice. Hanbok entra en la mina y dispara contra el director. Pero aprieta el gatillo y no sale ninguna bala. Se da cuenta de que no había quitado el seguro. En cuanto lo quita, el director se le echa encima. Resulta que el director Park solo fingía estar inconsciente. Ambos se lanzaron el uno contra el otro a puñetazos. Pero un matón nunca deja de ser un matón. Hanbok no es rival para el director Park. Y lo más increíble es que, aunque tenía el arma, falló todos los tiros. El director Park salió cojeando del sótano. Vio el coche de Ho aparcado allí. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. En ese momento, Ho estaba escondida bajo el coche, sin atreverse ni a respirar. Justo cuando Park se agachó para mirar debajo. Ho llamó rápidamente al jefe Cha. Aprovechando que él se distrajo mirando su teléfono. Ella corrió desesperada hacia su propio vehículo. Park se dio cuenta y corrió para detenerla. Forcejearon violentamente uno contra el otro. Al final, ella le roció gas pimienta en la cara para que la soltara. Pisó el acelerador a fondo y escapó. Esa noche, Ho se quedó dormida en su coche. A la mañana siguiente, recibió una llamada de Hanbok. Se quedó helada al saber que Do-kyun se había fugado del hospital. Hanbok le insistió una y otra vez. Que debía esconder ese oro muy bien. Que no se lo contara absolutamente a nadie. Que no se fiara de nadie, especialmente de Do-kyun. Al colgar, Ho sacó el teléfono que Do-kyun le había dado. Ella misma lo llamó para quedar. Acordando una hora y un lugar específicos. No tenía prisa por verlo. Primero necesitaba poner a salvo el oro. Guardó todo el oro en el armario del baño de la casa de empeños. Una vez hecho, decidió dejarlo plantado. La trágica muerte del jefe Cha. Y la actitud fría de Do-kyun al respecto. Le hicieron perder toda la confianza en él. Le respondió con sarcasmo y un toque de misterio. Creo que me he alejado demasiado. ¿Dónde estás? Voy a recogerte ahora mismo. Hoy no es un buen momento. Lo siento, te llamaré más tarde. Tras dejarlo con la palabra en la boca, Ho fue al hospital a ver a su madre. Agotada física y mentalmente, se quedó dormida allí mismo. A la mañana siguiente, llevó el oro al taller de Lee para fundirlo. De pronto, Hanbok apareció de la nada desde dentro. Sacó su arma y apuntó directamente a la cabeza de Ho, obligándola a revelar dónde escondió el resto del oro. Pero aunque él contó hasta 3, ella se mantuvo firme y no dijo ni una palabra. Resulta que Hanbok solo estaba poniendo a prueba su resistencia. Al ver que Ho quería romper con Do-kyun, se mostró encantado. Pero él sabía perfectamente que Do-kyun no se quedaría de brazos cruzados. Así que le advirtió a Ho. No necesitas confiar en mí. Solo cuando te haga falta, siéntete libre de utilizarme. No pido mucho a cambio. Por cada 10 kilos de oro que muevas, dame 1 kilo y será suficiente. Luego, él ayudó a Ho a analizar la situación. El director Park no tiene idea de que ella robó el oro. Si lo supiera, no estaría buscando en la mina. Sino que habría ido directo a la casa de empeños. Además, que el director Park actúe por su cuenta. Demuestra que él también quiere quedarse con todo el botín. El análisis de Hanbok hizo que Ho respirara aliviada. Al menos por ahora, seguía a salvo. Pero al director Park le fue muy mal.
El presidente An le dio una paliza brutal. Casi lo entierran vivo. El presidente sabe bien que el director Park tiene segundas intenciones. Pero al ver que todavía le es útil, decidió perdonarle la vida por el momento. Eso sí, le advirtió que no se meta más en el asunto del ataúd. Está claro que el director Park ha perdido todo su prestigio. En cuanto a Ho, sigue planeando su estrategia con Han-bok. Ella teme que el oficial Kim la haya reconocido. Pero Han-bok cree que eso es poco probable. Si la hubiera reconocido, ya se lo habría dicho al director Park. Pero Ho argumenta. ¿Y si el oficial Kim también quiere el oro para él solo? Obviamente, no se lo diría a nadie más. Han-bok le dice que no se preocupe. Que a partir de ahora use el nombre de Yuadan en sus papeles falsos. Y si el oficial Kim la descubre, simplemente acabaremos con él. Para entonces, solo hará falta darle un lingote de oro y asunto resuelto. El oficial Kim no tiene idea de que ya lo tienen en la mira. Fue al hospital a visitar a la madre de Ho. Pero al llegar vio que la habían trasladado a una habitación privada. La madre de Ho se puso muy alerta al verlo. Cada vez que sale el tema del dinero, ella siempre intenta cambiar de tema. Pero el policía es un hueso duro de roer. ¿Quién es esa tal Yuadan? Pregunté en recepción. Y en sus registros aparece como su tutora. La pregunta la tomó desprevenida. Y la madre sospechó que su hija trama algo grande. Aunque su hija no dice ni una palabra. Ella intuye algo por las cosas raras de estos días. Intentó hacérsela despistada. Pero el agente Kim le enseñó una foto de Ho. Dijo que la vio merodeando por el hospital. La madre terminó diciendo que era su sobrina. Al final, el agente le advirtió. Que esa sobrina tiene una deuda enorme. Si la llega a ver, que le avise que la está buscando. Antes de irse, el policía puso un dispositivo de escucha bajo la cama. Parece que está decidido a quedarse con el oro. En el taller, Ho lo dudó mucho. Pero al final llamó a Lee Do-kyun. La seguridad en el aeropuerto es estricta, nos atraparán. Para mover el oro, tendremos que ir por mar. Yo me encargo de conseguir un barco. A Lee Do-kyun le intriga cómo consiguió ese contacto. Ho dice que con dinero todo se arregla. Además, exige repartir las ganancias al 50%. Él no acepta, pero tampoco se niega. Solo le pregunta dónde se encuentra. Que mejor lo hablan en persona. Ho le dice que se lo piense. Y le cuelga el teléfono. Al salir del taller, Onseo le regala una cadena de oro como agradecimiento. Al fin y al cabo, ha ganado bastante dinero gracias a ella. Dicen que ese collar trae suerte. Así que se lo pone sin dudarlo. Porque ahora mismo le hace mucha falta la suerte. Al subir al coche, Han-bok pregunta. ¿Por qué hay que repartir al 50 con ese imbécil de Lee Do-kyun? Resulta que escuchó la conversación sin querer. Ho responde que el oro es suyo en realidad. Así que compartirlo a medias es lo justo. Pero Han-bok se muestra molesto. De 100 lingotes de oro, el 5% es mío. Si le das la mitad a Lee Do-kyun. Ya lo sé, deja de dar la lata. Te daré el 10% de mi parte. Al oír eso, Han-bok se calla al instante. Mientras no pierda su dinero, todo está bien. Al verlo tan fácil de convencer, Ho siente un poco de pena. No sabe cuánto de lo que dice él es verdad. Sentada en el coche, se pierde en sus pensamientos. Cae la noche. Lee Do-kyun, impaciente, va directo a la casa de empeños. Ho ya sacó el oro de la mina. Y seguro que aún no lo ha vendido. Sospecha que lo escondió en la tienda. Aprovecha la oscuridad para colarse dentro. Mientras escanea todo con un detector de metales. Ho aparece de repente frente a él. Al ver el cañón del arma, Lee Do-kyun no se atreve a moverse. Esta parte termina aquí. Nos vemos en la siguiente.